Qué rico poder tener ese encuentro con Dios primeramente y con ustedes en este día tan especial. Poder llegar hasta su hogar, hasta su lugar donde se encuentra, poder adorarle, poder bendecir, poder glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que en los diferentes lugares hoy están reunidos alabando y glorificando a nuestro Rey. Así que en esta mañana venimos también con ese propósito. Hoy estaba mirando un pasaje de la Biblia y estaba pensando también acerca del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dice la Biblia que Él predicaba y no cesaba de hacer el bien, Así que después del Señor Jesús, uno de los predicadores más grandes, el más grande de toda la historia, fue Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo. Pablo, después de que tiene un encuentro personal con el Señor, en el camino dice que iba camino a Damasco cuando se le apareció el Señor. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Porque dice que vino una luz, lo rodeó y luego él cae, no sabemos si del caballo, del camello, o simplemente se tropezó. Dice que él cayó al piso y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y le voy a enseñar cuán duro es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, se convierte en el predicador más grande de toda la historia. Fue el que llevó el mensaje hasta los rincones más lejanos de Asia. Y entonces dice la Biblia que él llevó el mensaje, extendió el mensaje, compartió el mensaje por todos los lugares. Luego de él aparecen otros predicadores, normal, pero que nosotros sepamos en la historia de la iglesia, el predicador más fuerte y extenso que existe es el apóstol Pablo. Y Pablo lleva el mensaje a los corintios. Cuando él lleva el mensaje, los corintios se convierten al Señor, llegan a conocer del Señor. Pero como en todo lugar, aparecen otros y empiezan a llegar unos y empieza a haber división entre las iglesias. Pareciera como algo parecido a nuestro tiempo. Conocen el evangelio y luego salen para otro lugar y luego ya no les gusta ese y van a otro lugar y empiezan a buscar los lugares perfectos y a ver dónde está la persona que les puede caer muy bien. Y entonces yo encontré en el libro de los Corintios, en el capítulo 1, Pablo viene a visitar a los corintios, o más bien les envía una carta a los corintios, y él les dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera
que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, al cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces está el apóstol Pablo casi que dándoles un saludo y felicitándolos porque han conocido del Señor. Ha sido una gran bendición poder ellos participar de esa bendición. Pero Pablo, estoy leyendo el capítulo 1 de Primera de los Corintios, en el versículo 10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones. Eran creyentes, eran personas que habían conocido la verdad, que practicaban la verdad, pero que ahora se volvieron divisionistas. Ya no les gustaba solamente lo que el apóstol Pablo estaba predicando y compartiendo. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, el apóstol Pablo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. No faltan los más espirituales, ¿no es cierto? Hermanos que han conocido del Señor, que supuestamente debieran de practicar lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué sucede esto? Por falta de lectura de la palabra, hermano. Qué bueno es poder en estos días de pandemia haber utilizado estos medios para llegar hasta sus vidas y hasta sus hogares. Y quiero decirles que no es porque yo me esté creyendo que soy el más espiritual, pero sí quiero decirles que soy de los que leo la Biblia. Y no me dejo engañar tan fácil. Porque se levantarán engañadores y falsos que engañarán a muchos. Y dice la Biblia, si fuere posible, aún a los escogidos. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Entonces, Pablo, siendo el más grande de los predicadores, lleva el mensaje a todo lugar, pero cuando él se da cuenta, han aparecido otros. Quizás a usted, amado pastor y líder, le ha pasado igual que a mí. Hemos predicado, hemos compartido, y de pronto se van miembros de una iglesia y se van para la otra, y luego a la otra, y luego a la otra, tratando de buscar la perfección en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza tiene que ser en Dios. Entonces vienen las divisiones y empiezan a decir, los que eran del apóstol Pablo decían, nosotros somos de Pablo. Pero los otros decían, nosotros de Apolos. Y los otros, nosotros de Cefas. Y los más espirituales, ay, nosotros sí de Cristo. Muy espirituales, por cierto. Eso se llama hipocresía. Y usted no ponga sus ojos en el hombre. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no en el hombre, parecido a nuestro tiempo. Ay, no, yo soy de las asambleas, yo soy de la cruzada, yo soy de la... No importa. Y no somos más espirituales para decir, no, es que nosotros sí de Cristo. Las misiones no. Es verdad, hay cientos de misiones, organizaciones.
Pero hay un solo Dios, hay un solo poderoso que se llama Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Y Pablo les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Yo siento dolor cuando veo a las personas que hablan de mi iglesia. Es que mi iglesia, la iglesia es de Cristo, no es de los hombres. Es que mi pastor es el mejor. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, es verdad que hay pastores y aquí estamos compartiendo la palabra, pero no ponga sus ojos en el pastor. Por bueno que sea, por grande que sea la congregación o por pequeña que sea, Dios nos ha encargado para hacer un trabajo y lo único que estamos haciendo es cumpliendo lo que el Señor dijo. No para endiosarnos ni para que la gente nos endiose. Al único que le puede dar toda la gloria es a Dios. Pero muchos de los que nos pueden estar viendo en esta mañana y de los que nos pueden ver después, siempre hablan a veces más de su pastor, de su iglesia, que de Cristo. El Señor nos llamó a hablar de Él, no a hablar de su pastor, ni bien ni mal. No hablar de su iglesia, porque nosotros no tenemos iglesia. En la tierra solamente hay dos iglesias, la del Señor y la del diablo. O le pertenece a la del Señor o le pertenece a la del diablo. No hay más iglesias. Son los únicos que pelean por la iglesia, que luchan por la iglesia, el Señor por tener una iglesia que le alabe, que le glorifique, que le exalte y que llegue al trono de la gracia. Y el otro que quiere una iglesia para llevársela a su lugar de tormento. Y aquí está Pablo hablando acerca de las divisiones. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Calla, dice el apóstol Pablo. No es que a ese hermanito fui yo el que lo bauticé. Yo he bautizado cualquier cantidad de hermanos que ni siquiera están con nosotros hoy en día. Y no quiere decir que no están sirviéndole al Señor. Están en otro lugar. Están alabando a Dios. Amén, gracias por eso. Para que ninguno diga, dijo el apóstol Pablo, que fuiste bautizado en mi nombre. Y si al caso por ahí bauticé, no sé si a Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dijo el apóstol Pablo, no he bautizado. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Y sabe por qué dice eso? Más adelante, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dijo el apóstol Pablo. Y no era que se estaba creyendo más espiritual, sino que sabía en quién había creído. Esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso lo encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 29. Pablo no estaba hablando lo que se le ocurría, estaba hablando la palabra del Señor. Pero ya más adelante, el apóstol, como de todos modos, tenía que hablar con los corintios. Y el deseo de cada pastor es que la iglesia vaya creciendo el número, amén, porque muchos serán salvos, pero también que vayan creciendo en conocimiento, que vayan aprendiendo. Hay gente que lleva 5, 10, 20 años en una iglesia y no maduran.
Y piensan que con irse para otro lugar van a madurar y no maduran. Necesitan madurar, necesitan crecer espiritualmente, necesitan tener conocimiento de la palabra. No es que aquel pastor me dijo y se conforman con lo que le dice un pastor, con lo que le dice un líder, pero nunca se preocupan por leer la Biblia. Lea la Biblia. Conozca de la Biblia, no se deje engañar. Llega cualquier viento de doctrina y se lo lleva, porque no han podido conocer. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, después de darles una pequeña explicación a los corintios, en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, de manera que yo, dijo el apóstol Pablo. Él no dijo de manera que mandó decir el pastor Cefas o el pastor Apolos. No está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Como carnales, para los que conocemos del Evangelio y sabemos que una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser carnal. Hay gente que asiste a la iglesia, pero son carnales. No, yo voy a la iglesia, yo también me sé el coro que acabaron de cantar, yo también levanto las manos, pero son carnales. No se les puede hablar como espirituales, dijo el apóstol Pablo. Los de Corintio también sabían coros. Los de Corintios también habían escuchado la palabra, pero eran carnales. Y el apóstol Pablo dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, dice el apóstol Pablo. Y él dice, porque aún sois carnales. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y si usted lo está viendo y dice, quizás muy espiritual. No es por eso. Es porque yo tengo que enseñar lo que está dentro de la palabra de Dios. Y si no, me convertiría igual. Y dice la Biblia, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? ¿Qué había en la iglesia de Corintio? Según la Biblia, dice que habían celos, contiendas y disensiones. Amados líderes, amados pastores, eso se ve en la iglesia. Es como la competencia, el querer ser más. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para compartir el Evangelio, para enseñar el Evangelio. Cuánto celo se levanta porque un pastor es más bendecido, porque tiene más grande la iglesia, porque no. Y entonces de la iglesia pequeña lo critica, porque allá no van sino los carnales. Y el de la iglesia grande critica al de la iglesia pequeña, porque por pequeño no crece. La Biblia dice que Dios le da a cada uno según la capacidad. Si usted puede pastorear 50,000, aleluya, gloria a Dios, porque puede pastorearlos. Pero si yo no puedo pastorear sino 10, Dios no me va a dar 50. Y yo no puedo sentir celo por el que tiene más hartos. No, entonces es que mi pastor, entonces yo voy allá, entonces yo, carnales, dijo el apóstol Pablo. No les hablo como espirituales, sino como a carnales, porque hay celos. Entre el liderazgo hay celos. Entre pastores hay celo. Porque uno tiene más, porque uno tiene menos. Todos no somos iguales, somos diferentes. Y Dios da a cada uno lo que Él sabe. Si tiene 10, pastoreé 10. Si tiene 50, pastoreé los 50. Si tiene 1,000, pastoreé los 1,000.
que pueda pastorearlos. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? No, es que yo voy es donde mi pastor, yo voy donde mi otro pastor. No, es que es allí donde tiene que ser. ¿No son carnales? Usted no tiene que mirar eso. Tiene que buscar es a Dios. Tienes que acercarse ante el trono de la gracia. Tienes que llegar ante la presencia del Señor. Lleguemos ante Él, como dice el salmista, con regocijo, con cántico, con alabanza, con adoración, con aclamación. ¿Y sabe qué dice Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué es el pastor del norte? ¿Qué es el pastor del sur? ¿Qué es el pastor del oriente o el pastor del occidente? Servidores por los cuales usted llegó al conocimiento de la gracia. Dele gracias a Dios por eso. Que Dios nos usó para que usted conociera del Evangelio. Que no es que ya no estoy con ese pastor, estoy con otro. ¿Qué es ese otro pastor? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el otro pastor? Servidores solamente para hacer la obra de Dios. ¿O es que el otro pastor es Dios? Es que ya no me sirvió, pero le sirvió para que conociera de la palabra. No debemos de ser desagradecidos con los que nos hablaron y nos llevaron a conocer de la palabra de Dios. Dele gracias a Dios, porque hoy quizás está en otro lugar, pero ojalá sea sirviéndole al Señor y no solamente haciendo bulto. Perdónenme que tenga que ser así, pero es verdad. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Apolos y yo, dijo Pablo, lo único que somos es servidores de Cristo, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Yo planté, dijo el apóstol Pablo. O sea que fue Pablo el que llevó el Evangelio, fue Pablo el que dio a conocer la palabra de Dios. Pero de los lomos de Pablo posiblemente llegaron otros pastores. Yo llevo bastanticos años ya en el Evangelio y de mi ministerio, de mi liderazgo, han salido otros. Y gracias a Dios, porque hoy están sirviendo al Señor. Son líderes. Son líderes. Y los bendecimos y oramos al Señor para que les vaya bien. Y Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En Gativar, Cundinamarca, le doy gracias a Dios que yo fui el primero que llegó con el Evangelio a este lugar. Hoy podemos ver varias congregaciones alrededor. Yo planté, los otros regaron, pero el crecimiento lo da Dios, no lo da el hombre. Me vine de allá porque es que allá no. Dele gracias a Dios, porque ahí conoció. Dele gracias a Dios, porque conoció en el lugar donde Dios lo llevó. En la misión que haya sido. Llámese asambleas, llámese luteranos, presbiterianos, llámese cruzada cristiana, cualquiera que haya sido. Dele gracias a Dios que hubo alguien que le habló de la palabra. Que ya usted no está asistiendo allá, no importa. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo sigue dando el Señor. Y dice el apóstol Pablo, no está sacando pecho, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Me sentía orgulloso? Alguna vez yo me sentí eso, orgulloso. Ay, que yo fui el que hice. Y entonces cuando leí el pasaje, me di cuenta que ni el que planta ni el que riega es nada. Simplemente está cumpliendo con un trabajo. Está haciendo algo que el Señor lo mandó a hacer. Y entonces cuando nos presentemos delante de Él, lo único que va a decir, siervo malo y inútil. Porque lo que le mandé que hiciera, eso fue lo que hizo. ¿Dónde hemos hecho algo más? ¿Dónde hemos hecho algo más? Usted como creyente y yo como pastor. Usted como pastor y su iglesia como creyentes. ¿Dónde hemos hecho algo más? ¿Hemos hecho algo más? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos humanos, somos seres, somos carnales. Y andamos como espirituales, creyendo que somos más. Orgullosos, vanidosos, nos levantamos como si fuera gracias a Dios por el que ha sido bendecido y gracias a Dios por el que está empezando y gracias a Dios por los que han dado su vida predicando la palabra. Yo doy gracias a Dios por el hombre que a mí me habló del evangelio. No sé ni siquiera dónde estaba en estos momentos, pero doy gracias a Dios por haber usado a ese hombre. Doy gracias a Dios por mi pastor que ya partió para estar con el Señor, por haberme adoctrinado, por haberme enseñado de la palabra. Y he trabajado con diferentes pastores y doy gracias a Dios por cada pastor que me ha enseñado y que ha sido alguien especial en mi vida. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su labor, conforme a su labor, a lo que haya hecho. No se vanaglorie, porque de pronto hay muchos en su lugar, pero a lo mejor usted como líder no es el que ha trabajado, sino los miembros. Eso es verdad. Yo le doy gracias a Dios, le digo, Señor, ayúdanos cada día. En mi ministerio puedan salir muchos pastores y líderes y hombres que amen la obra y hombres que amen las almas y no que solamente se conformen con estar de iglesia en iglesia criticando a su pastor. Que el Señor nos bendiga. Así que vamos a orar. Señor Dios poderoso y eterno, gracias te doy por esta mañana, Dios. Y gracias te doy, Señor, por estos medios que nos permite llegar a los diferentes lugares, hogares y familias, Señor. Gracias, Dios mío, porque lo único que queremos es que cada persona pueda leer la palabra, pueda crecer, Señor, espiritualmente, que no sean niños fluctuantes, que maduren, Señor, que puedan llegar a ser líderes, que puedan llegar a ser pastores, que puedan llegar a ser ministros de tu palabra, Señor. Oh, bendito Cordero de Dios, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, que nos preocupemos por buscar cada día de ti, Dios amado. Oh, bendito Dios, bendigo, Señor, a los que nos están viendo y a los que nos irán a ver durante el día o durante la semana, Señor, para que tú los bendigas y los guardes, Señor, para que tú abras el entendimiento, Dios. Tu palabra dice que cuando ibas camino a Emaús, les abrió las escrituras, les abrió el entendimiento, Señor, para que
comprendiesen las Escrituras. Hoy necesitamos, Señor, que tú nos abras el entendimiento. Hoy necesitamos, Señor, que tú nos abras el conocimiento, Señor, que cada vez que leemos la Biblia podamos entender lo que tu palabra dice. Oh, muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te glorificamos, te damos toda la honra y te damos toda la gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor. Bendecimos cada pastor en los lugares, bendecimos cada líder donde quiera que estés, Señor. Bendecimos los que hacen tu obra, Dios mío, en el nombre de Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.